tra i fulmini per averti meravigliosa. Cuando llegué aquí, lo primero que me impactó es la gente, que es súper educada. Luego el horario es muy distinto porque se inicia el día antes y termina muy temprano el día, a las 8 de la noche ya está todo cerrado, no hay nadie por la calle, un día en 3 semanas, pero al final me he llegado a acostumbrar. Al principio, sobre todo mi madre, que es la que tiene WhatsApp de los dos padres, es la que me preguntaba todos los días si estaba bien, que a veces me veía con una voz cansada, que qué me pasaba, aunque en verdad nunca me pasaba nada. Y ahora pues parece que se ha adecuado ella a mis horarios italianos de trabajo y se queda más tranquila. Y aquí, pues como es un pueblo, es como Burbágena, que sales a la calle, conoces a la gente aunque sea solo de vista, vas al supermercado, vas a la panadería, vas al estanco y puedes hablar con cualquier persona siempre. Maria. Ciao, come stai? Bene, bene, te? Bene. Ok, stai andando al centro? Sì, e tu? Al lavoro? Vado a trovare Jessica. Ah, ok, va bene. Ciao, buona Ciao. giornata. Esto es el lago de Caldonazzo, uno de los lagos más limpios de toda Italia, que lo tengo cerca de casa y es donde pasamos todos los veranos y nos divertimos. Aquí no dejo de relacionarme con la gente, siempre estoy con gente en la calle, en el centro donde trabajo, pero con el que mejor me llevo es con Filippo, con el que más migas he hecho. ¡Hey! ¿Qué tal? Hola María, bien, ¿y tú? Bien, parece que ha salido un buen día. ¿Sí? ¿Vamos a dar una vuelta? Venga, vamos. I don't care if Monday's blue, Tuesday's great and Wednesday too, Thursday I don't care about you, it's Friday. María es muy ligada a su tierra natal, Aragón, y yo creo que esta es realmente una cosa hermosa. Pero María ha sabido responder a todas las novedades de este país. ¿Recuerdas todas las palabras que te he enseñado en español? Sí, claro, está bajo control. Vamos a probar, vamos a enviarle un mensaje a mi madre. Hola Rafaela, soy Filippo. María está muy bien aquí en Italia, la cuido mucho. Por favor, mándame jamón de Teruel, por favor. Me habló de este riquísimo jamón de Teruel, que necesito absolutamente probar. Me habló de las fiestas en Aragón, en Zaragoza, y de su pueblo, de cómo ella pasa verano en su pueblo. ¿Te acuerdas de las fiestas del Pilar que te dije, de Sí, Zaragoza? sí, me acuerdo. ¿Vas a venir el próximo año? El próximo año, por mi cumpleaños. ¿Seguro? ¿Está bien? Sí. Sí, sí.